¿Qué tal? Bienvenidos a Mundo Legal, donde simplificamos lo complicado. Alberto, directo al tema. La desaparición a la propiedad privada en la Ciudad de México. ¿De veras? Fíjate que yo creo que lo más interesante, yo creo que lo que más nos debemos de fijar son en los memes. Los memes. Sí, o sea, realmente es un tema muy divertido. El hecho de repente pensar que de un plumazo se va a acabar la propiedad privada tendría que ser un sismo. O sea, digo, está bien que estamos en septiembre, pero no es para tanto, ¿no? Yo creo que tenemos que atender bien a los propósitos de la reforma y sobre todo oímos la reforma constitucional. Pero, a ver, te voy a interrumpir. Ajá. Los propósitos de la reforma. ¿De Ajá. veras era necesario que unos meses de entregar el cargo, unos días, Luis Batres tuviera que sacar un decreto para modificar la Constitución? Yo creo que no. La verdad. Francamente, o sea, decías la propiedad privada y lo remites al artículo 27 constitucional que dice que asienta las bases sobre la propiedad privada. Entonces, ¿cuál es el propósito? O sea, que no entiendo realmente cuál fue el sentido de esto, ¿no? Pero ya está hecho y además sacaron un gran titular. Y toda la gente, nos guste o no, cada una de las noticias que dan personas relevantes, aunque sean segundones muy bien manejados, que seguramente han hecho perfectamente su carrera, mueve, es un sismo, tú lo dijiste. No pasa. Tenemos cientos de llamadas de personas de qué va a pasar y si lo creen, que se va a perder la propiedad privada. Entonces, un argumento de estos, un dicho de estos, es muy peligroso. Entonces, sí entender por qué se dijo, creo que es la base. Pero te preguntaría, ¿por qué no se va a perder la propiedad privada? Porque primero, el artículo 27 constitucional establece las bases sobre, digamos, hablamos de la Constitución general, ¿no? O sea, la que rige toda la República Mexicana, pero tenemos por otro lado en la Constitución local. Cada entidad tiene sus constituciones, la Ciudad de México fue la última en tenerlo y actualmente dice que la propiedad se respetará conforme al artículo 27 constitucional. No, ese fue el cambio. Ese fue el cambio. Anteriormente decía la propiedad privada. ¿Pero qué dice el 27 constitucional? Las bases para la propiedad privada. Entonces lo único que se hizo fue homologar el artículo 3 de la Constitución de la Ciudad de México con el 27 constitucional que ya existía y que además siempre nos pudo haber aplicado, ¿es correcto? Es correcto. Además, no debemos de olvidar aquí el tema, solamente hablamos de una modificación a una constitución local que tiene un carácter de una ley. O sea, tiene, digamos que la jerarquía normativa tiene un carácter como si fuera una ley, ¿no? O sea, sí es una ley suprema dentro de un sistema normativo de una entidad, pero no deja de ser una regulación, una norma general de carácter inferior a la Constitución, a la Constitución general. De todas formas, ya estábamos regidos por una norma superior, que es la Constitución Federal, y pues, no importa lo que dijera nuestra Constitución local, nos tendríamos que haber remitido siempre a ella. Vamos a pensar, ¿no? En un caso extremo, para que entendamos también un poquito la protección que tenemos en la Constitución, porque las cosas no son tan simples, ¿no? O sea, tenemos algo que le llamamos un bloque de constitucionalidad que se integra por tratados internacionales en materia de derechos humanos y la Constitución. Entonces, ese es como un escudo de protección. Vamos a pensar, ¿no? Para estos que son a lo mejor un poquito temerosos, un poquito sensacionalistas, que no podemos hablar de nuevo Venezuela, ¿no? Como luego dicen. Pero vamos a pensar que la Ciudad de México se va a convertir todavía, ¿no? Lo han dicho con la mayoría. O sea, a ver, eso es el temor, pero ese es otro tema. Vamos a pensar que el gobierno de la Ciudad de México dice, pues no puedo hacer Nuevo Venezuela, pero sí voy a hacer Nuevo Caracas, ¿no? Entonces, cambian la Constitución y hacen una abolición de la propiedad privada, suponiendo, ¿no? Que no es el caso. No es el caso. No, de ninguna manera es el caso. Pero aún si llegara a ser algo así, tenemos la protección constitucional, tenemos la protección de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y no podemos decir que se abolió la propiedad privada porque eso es propio de un sistema, de un completo sistema normativo que nos protege, que es el sistema constitucional, que está, como les decía, integrado por Constitución y tratados en materia de derechos humanos. Ahora, muchas veces siempre nos referimos a que nos vamos a amparar ante actos ventajosos de la autoridad que contravienen una serie de derechos humanos y la autoridad o el conocimiento general es que la vivienda es un derecho humano y por lo tanto prevalece sobre otros derechos humanos y esto lo digo con todo el error técnico de lo que estoy manifestando para que nos lo aclare
el maestro Cosme. O sea, la vivienda efectivamente es un derecho humano. Los derechos humanos deben de ser protegidos, promovidos, respetados y garantizados, pero por el Estado. No tienen que ser garantizados por un particular. O sea, son derechos programáticos. Exactamente. O sea, podemos hablar de que hay son derechos que están pensados para que el Estado tenga que guiar su actuación para que sean protegidos, ¿no? En esencia. Pero además, tenemos que hacer la aclaración que los derechos humanos son interdependientes. Claro. ¿Qué más? Sí, de hecho hay una interdependencia, hay una progresividad. Entonces, si tenemos ya, la progresividad es algo aquí muy importante que yo creo que esos críticos y sobre todo esos escandalosos que andan diciendo, no, se abolió la propiedad en la Ciudad de México, o peor aún, ¿no? Que ni siquiera entienden que la reforma constitucional es de la Ciudad de México, no es una reforma constitucional a nivel nacional. Entonces, si algo que no pueden dejar de entender, o más bien que han estado dejando de entender, es que hay una progresividad en materia de derechos humanos. Si ya te dieron un derecho, no hay vuelta atrás, solamente que hubiera una justificación. Y yo no me imagino realmente en un sistema, como es un sistema capitalista, como lo es el de México, que se pudiera pensar en la abolición de la propiedad privada. ¿Qué lo podría justificar? Realmente sería algo muy difícil, ¿no? Porque son las guerras. Te voy a interrumpir porque dijiste dos puntos importantes. Una, el derecho a la vivienda es un derecho humano. Pero también el derecho a la propiedad privada es un derecho humano. Y cuando estamos hablando que son interdependientes, uno no está arriba del otro. Finalmente, cuando los jueces determinan y tienen este conflicto y tienen que ponderar qué derecho humano está arriba del otro, tienen que revisar qué causa mayor daño. Seguramente, si yo te dejo sin vivienda, pues probablemente te mueras, te enfermes, tu núcleo familiar se rompa, pero hay un daño muy acotado a una familia. Imagínense que de repente dijeran que no está protegido como un derecho humano el derecho a la propiedad. Se rompe el sistema social donde estamos totalmente puestos, ¿no? Sí, ¿qué es lo que uno piensa, no? O sea, a lo mejor en una concepción de la más básica de qué es lo mínimo que necesitas, comer y un techo donde dormir, ¿no? Entonces, si se abole si llegamos a una abolición de la propiedad privada como se ha ido circulando, que digo en una noticia completamente errónea, pues no tendrías donde dormir. Entonces, ¿qué propósito puede tener el Estado si no es el bienestar, ¿no? de sus miembros? Porque sí, a lo mejor dices, bueno, se trata de que el Estado progrese, de que haya desarrollo, de que haya crecimiento económico y demás. Pero ¿de qué te sirve si tus individuos no pueden ni siquiera tener algo donde dormir? Siempre es algo propio, ¿no? La naturaleza del ser humano, buscar algo propio. Entonces, el cambio lo podemos delimitar. Básicamente fue una homologación del artículo 3 de la Constitución de la Ciudad de México al artículo 27 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Sí? Sí, es correcto, solamente hace una remisión. Yo creo que puede tener a lo mejor un propósito de sustentar expropiación, pero la expropiación ya estaba sustentada por la Constitución General. Entonces, pues no le veo mucho cambio realmente. Le doy vueltas a qué propósito podría tener cambiarlo, pero pues es simplemente un alineamiento, ¿no? Yo sí creo que tuvo dos. Tenemos que ver quién es el político que lo propuso y es un tigre. Para él, no hay errores. Estoy seguro que en sus nuevas funciones de vivienda en el Fobiste, ya le echó 2 o 3 ojos a unos predios importantes en Ciudad de México, donde piensa hacer los próximos desarrollos como el CUPA, Unidad de Inteligencia o algo parecido, O sea, yo creo que se está facilitando probables expropiaciones que ya estaban permitidas. Pero a lo mejor se planchó el camino. ¿Tú cómo ves? Yo creo que puede ser. Fíjate que ahí dentro del tema de las expropiaciones hay algo muy interesante que es la utilidad pública. Porque dices, bueno, sí, se necesita construir un parque, se necesita construir una escuela, se necesita construir vivienda. Pero una de las principales defensas que puede tener un particular es ¿y por qué necesariamente en mi predio?
¿no? O sea, habiendo tantos inmuebles, nos hablaba hace poco la directora del Registro Público de más de 5 millones de inmuebles en la Ciudad de México, ¿por qué justo del mío? Entonces aquí tal vez el hecho de remitir, yo creo que hablando ya en términos prácticos de litigio, de análisis constitucional, no tiene mucha relevancia, No. que anteriormente dijera la propiedad privada y luego nos vamos al artículo 27 constitucional que dice nuevamente las bases de la propiedad privada. Además, No para veo. muchos que están muy temerosos, las expropiaciones ya no son como antes a valor catastral. Ya las obligan a ser pagadas a valor comercial, ¿eh? ¿Sí es así? Sí, exacto. Anteriormente, digo, el valor catastral, pues se entendía que el gobierno inclusive podía hacer como tener el control de cuánto iba a pagar, ¿no? Cuando realmente en sistemas como el nuestro, en sistemas, ya no digo jurídicos, ya no digo políticos, sino económicos como el de los Estados Unidos mexicanos, es que el mercado es el que controla los precios, ¿no? Eso ha sido siempre la ley de la oferta y la demanda. Y bueno, pues ahí lo interesante sería ver quién va a determinar ese valor comercial. Tenemos ya una autoridad, que es Sociedad Hipotecaria Federal, que facilita hasta cierto punto un estándar en los valores de los predios, ¿no? ¿Ves expropiaciones en departamentos? Lo veo complicado. Yo creo que si no hablamos de edificios completos, sería muy complicado que pensáramos. O sea, ¿por qué? ¿Qué vas a poner, no? ¿Una tienda del bienestar? Sería. ¿Ves departamentos en casas de 200 metros cuadrados de terreno? Tal vez sería complicado porque en 200 metros realmente no construyes mucho. A lo mejor en 400 ya empieza a hacerse más atractivo, ¿no? Si yo ves expropiaciones conjuntas de un propietario con 20 o 30 propiedades dispersas en Ciudad de México. Eso lo veo muy, muy difícil. O sea, porque hablamos de la utilidad pública. Sería como demasiada coincidencia, ¿no? Oye, qué tan mala suerte debes de tener que tus 30 propiedades están en zonas donde se justifica perfectamente la utilidad pública. Yo creo que ahí podemos hablar más bien como de una consigna, ¿no? Pero aún así. Pero fíjate, híjole, y si hubiera consigna, qué peligroso lo que acabas de decir, mi querido Alberto. Por consigna, expropiarte tus bienes para pagártelos a precio comercial. Yo creo que te estarían haciendo un favor en algunos casos, ¿eh? Fíjate que aquí en la Ciudad de México el uso de suelo a veces es tan complicado que vemos por todos lados letreros que dicen se vende y a veces ya están, los blancos ya están prietos, ¿no? Y los anuncios negros ya están blancos de tanto tiempo que han pasado ahí, de tanto sol que les ha dado, de que no se venden y de repente llega el gobierno y te dice, oye, pues te lo pago a valor comercial. Oye, bienvenido, ¿no? Yo también Digo, creo que en un caso así puede ser. El problema es a lo mejor cuando no lo quieres vender, ¿no? Cuando tienes tu negocio en un lugar donde te dicen, oye, pues fíjate que aquí va a pasar la nueva línea del metro, aquí tiene que quedar la estación. Sí, pero a ver, ahí estamos hablando de otras cosas y siempre ha pasado cuando hicieron los ejes viales. Se llevaron todo, pero era claro justificado porque este predio. Y claro que se anchó el arroyo vehicular, pues, 10 metros hacia cada lado y totalmente se justificaba la utilidad pública. Claro. Pero así, para llegar que dentro de toda mi manzana, el único predio que van a expropiar el mío, difícilmente lo veo posible. Hemos defendido algunas expropiaciones, nos ha ido muy bien. Sí, yo creo que ahí el tema es la utilidad pública. ¿Cómo la vas a justificar solamente de ahí? Oye, ¿por qué no le buscaste en otro lado, inclusive en algún análisis, ¿no? De conveniencia para establecer, vamos a pensar a lo mejor ya no una línea del metro, ¿no? Una escuela, un parque, un hospital. O sea, ahí hay una gran cantidad de ubicaciones que pueden, donde se puede justificar, ¿no? Esa utilidad pública. Yo sí les diría, hay algunos propietarios de predios muy importantes que podría ser que ya les echaron el ojo para hacer estas viviendas que en su agenda presidencial la presidenta ya manifestó que tenemos que generar más de 1 millón de viviendas, que no son tantas, parecen muchas, no son tantas con respecto al déficit que tenemos, podrían estar preocupados. Y preocupados, lo peor que les va a pasar es que se lo expropian. De ahí, no alcanzo a ver que la propiedad privada en Ciudad de México hoy esté en riesgo. Mi querido Alberto.
Yo para creo que concluir. no hay nada que temer. A lo mejor al único que hay que temer es a las noticias falsas, a preocuparse. Dicen que de las cosas que te pasan, o sea, realmente te preocupas por el 90% de cosas que no te van a pasar y solamente de todas tus preocupaciones, el 10% te sucede. Y yo creo que esto es uno de esos casos. No hay que ponerle demasiada atención. ¿Tú vas a vender tus propiedades? Digo, Sí. si me las expropian a valor comercial, pues a lo mejor, Pues aunque no quieras, ¿no? pues sí, aunque no quiera, a lo mejor una de esas hasta me conviene. ¿Y vas a comprar quien quiera vender en este momento? Pues yo creo que, o sea, si alguien en el temor de que le van a quitar su propiedad empieza a rematar, pues yo creo que es momento de comprar. Listo. Pues concluimos. ¿Algo más, mi querido Alberto? Yo creo que nada más no se deje engañar, no se vaya con las noticias falsas y a echarle una lectura, ¿no? En los primeros párrafos del artículo 27 constitucional. Listo. Acabamos. Muchas gracias. Esto es Mundo Legal. Nos vemos en la siguiente emisión. Bienvenidos a Contratos Renta, la plataforma que te permite formalizar adecuadamente todas tus operaciones. No necesitas ser un experto para desarrollar actas, contratos, convocatorias, convenios, sesiones y más. Entra a nuestro sitio, escoge de nuestro catálogo el documento requerido, completa un cuestionario intuitivo de las condiciones negociadas, dale nombre a tu archivo, descarga el Word si quieres hacer cambios importantes o bien puedes usar el PDF si consideras es tu documento. Con Contratos Renta, haz tus contratos más rápido y menos complicado.